buenas y bienvenido, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy voy a revisar un RTA, un gran conocido en el mundo del vapeo ya, pero en su versión 2. Y sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Kailin 2 RTA de Bandy Vape. Aquí tenemos este Kailin 2 RTA de Bandy Vape y vamos a ver qué contiene la caja. Bueno, y aquí tengo que contaros una cosita. Así es como nos viene la caja. Bueno, he intentado investigar a ver si en otros sitios también la entregaban así, si la han recibido de esta manera, por la TPD, imagino. Y es que nos viene montado con esta especie de Pyrex que realmente no es un Pyrex. Esto es sencillamente un plástico y los dos Pyrex, el normal y el barrigón, nos viene aparte, es decir, fuera de la caja, nos viene con un par de cajitas así, ambos Pyrex. Pero este en realidad es para la TPD porque no sirve para nada. Si podéis observar aquí cuando lo abrimos, fijaros que no tenemos un espacio entre la campana y el plástico. O sea, el plástico está totalmente pegado a la campana. Es decir, aquí no entra líquido. Esto, pues bueno, habrá sido un apaño para la TPD, pero esto no nos sirve para nada. Tendríamos que quitarlo y montarlo con los Pyrex que nos incluyen aparte de la caja. Luego aquí en la caja tendríamos para poder guardarlos. Ya nos viene con este hueco para poder guardar el Kailin con el Pyrex este barrigudo. Y aquí, en este lado de aquí, si quitamos esta espumita, pues ya tendríamos el hueco para poder guardar el otro Pyrex. Pero vamos a ver ya qué más nos incluye, aparte del RTA y los dos Pyrex. Pues bueno, ya podemos ver por aquí. Bueno, antes de nada, que no se me olvide, el Pyrex este de aquí sería para una capacidad de 3 mililitros y el barrigón sería para 5 mililitros. Tenemos además este drip, un drip 810 de color negro. También tenemos una cajita con los accesorios. En ella pues nos incluye una pieza de estas, una guía para cortar las patas de las resistencias a la medida adecuada. Aquí ya nos marcaría cuál sería en principio la medida adecuada. Aparte también tenemos un par de resistencias, unas Fuset. Aquí ya pone toda la información, unas triple núcleo de 28 con claptonizado de 38 de nicrom a 0,41 ohmios. Y además tenemos una bolsita con repuestos de tóricas, tornillería, también tenemos una llave Allen y tenemos un adaptador para drip 510. Debajo de la espuma protectora también tenemos un manual de instrucciones. Y por aquí tenemos el Kailin 2 RTA. En apariencia, por fuera se ve un aspecto bastante similar a su primera versión. Vemos que nos incluye un drip bastante bonito que puede cambiar dependiendo del que compremos. Nos va a venir con un drip de unos colores o de otros. La verdad, a mí me parecen bastante bonitos, pero vamos a ver ya su deck, que es lo que ha cambiado más de esta segunda versión. Y por aquí podemos ver ya su deck. El cambio más evidente es en las entradas de aire. Han cambiado y bastante las entradas de aire. Tenemos aquí en los lados unas entradas que son en franja y en el centro tenemos unas entradas que son así como en puntitos. También podremos observar, si hemos tenido la primera versión, la entrada de líquido es más pequeña, no es tan ancha como la de la versión anterior. Y otra cosa que también ha cambiado, que me gusta mucho que haya cambiado, es la tornillería, que en este caso no la tenemos cruzada con respecto a las patas de la resistencia, sino que las tenemos en la dirección que sería más correcta para poder apretar los tornillos sin deformar las resistencias. Y la entrada de aire de la regulación, yo diría que es exactamente igual que la que teníamos en la versión anterior. Y su regulación a mí me gusta. Es más bien dura, pero no excesivamente dura. Va bastante bien. Esto lo bueno es que lo ajustamos y allí donde lo dejemos difícilmente se va a mover sin querer. En este caso, con este Kailin, no tenemos una regulación de entrada de líquido, aunque ya os avanzo que tampoco hace falta. Otra cosa que han cambiado y que me gusta mucho es en cuanto a su sistema de recarga. En este caso no tendríamos que desenroscar la parte superior del atomizador. Simplemente empujaríamos aquí donde la flechita y por aquí podemos cargar el líquido. Y la verdad es que además tampoco no va ni muy duro ni muy suave. Para mí va como debería. Va con una dureza adecuada. No se os va a abrir fácilmente. Bueno, y las resistencias así es como nos quedarían aproximadamente. La verdad es que tiene un deck que hace que el setup sea muy fácil y muy
cómodo. En este caso son unas resistencias que están montadas en base a 3 milímetros, que para mí sería lo adecuado. Ocupan el espacio justo para que funcionen bien con las entradas de aire que tienen. Os informo que también he probado con un montaje en single. En este caso le puse una resistencia que la monté en base a 4 milímetros para poder ocupar el máximo de espacio posible dentro del deck, pero aún así tiene demasiada entrada de aire para una sola resistencia y tengo que decir que no rinde igual de bien que si montamos un setup en dual. Sobre el algodón habría alguna cosilla más que comentar, que en las resistencias, que la colocación de las resistencias es que en realidad es muy sencillo y muy fácil, no hay más que decir de ello, pero en cuanto al algodón sí. Yo lo que os diría es que no os excedáis con la cantidad de algodón. Como os he dicho cuando os estaba enseñando el atomizador, las entradas del líquido son más pequeñas que en su versión anterior y además los canales por donde vamos a colocar los algodones también son más pequeños. Incluso os aconsejaría que en la punta de los extremos ahí peinéis bastante y quitéis mucho exceso. Y no tengáis miedo. Ya sé que algunos estaréis pensando, dados los antecedentes con su versión anterior, que podéis tener algo de miedo por el tema de las fugas. Bueno, no quiero anticiparme, esto ya lo haremos en las valoraciones del atomizador, pero os puedo avanzar que no tengáis miedo, podéis despeinarlo tranquilamente para quitarle bastante exceso en los extremos. Así es como nos va a quedar una vez ya tengamos colocados los algodones. Ya solamente nos quedaría por empapar bien el algodón, empapar bien las resistencias, cerrarlo y llenarlo. Y bueno, como ya os he enseñado anteriormente, ahora simplemente tendríamos que empujar la parte superior de la tapa y ya podemos rellenar. Y una vez lo tengamos lleno, empujamos para cerrar y ya lo tenemos listo para probar. Vamos allá pues, os enseño, la resistencia me marca 0,16 ohmios y lo estoy usando a 77 vatios. Y os lo voy a enseñar primero con la entrada de aire completamente abierta. Vamos a cerrarla ahora un poco, la cerraré aproximadamente hasta la mitad, un poquito más. Y con esto os hacéis una idea de la producción de vapor que tiene este RTA. Bueno, y empezando ya con las valoraciones, debería de empezar con los contras, pero tengo que decir que al menos yo no le he encontrado ningún contra como tal a este RTA. Por mencionaros algo, sí que os podría decir que su entrada de aire es algo ruidosa. Tampoco es que sea algo muy exagerado. No es que silbe, simplemente es que suena algo más de lo que viene siendo habitual en otros RDAs y RTAs. Pero bueno, repito que tampoco no es algo muy exagerado. Y prácticamente todo lo que voy a valorar en él es positivo. Para empezar, su producción de vapor. Bueno, ya lo habéis visto, tiene muy buena producción en vapor. Aparte de eso, también tiene muy buen golpe. ¿Y qué pasa con el sabor? Pues que en sabor también está muy, pero que muy bien. Es de los mejores RTAs en sabor que yo he probado. Así que podríamos decir que este es un RTA que en sus 3 puntos de rendimiento funciona estupendamente bien. Y ese sería su primer punto positivo, que es para su rendimiento. Otro punto positivo, para su diseño en general. Está muy bien diseñado. La carga, ya no tenemos esa carga que teníamos que desenroscar, que era un poco mierda, la verdad. A mí no me gustaba demasiado ese sistema de carga que tenía el anterior RTA. En este caso tenemos la carga, simplemente deslizamos la parte superior y cargaríamos por el orificio ese de ahí. Luego tampoco tenemos una regulación de líquido, que en realidad si está bien hecha la entrada de líquido tampoco no veo necesaria hacer una regulación para la entrada de líquido. En este caso está bastante bien hecho y no necesita regularse, no necesita ni abrirse ni cerrarse. Drena de puta madre. La regulación de aire también va muy bien.
Hay que decir aquí que sí que es cierto que es una de esas regulaciones que va un poquito duras, pero no excesivamente tampoco. Para mí no es un punto en contra, aunque habrá gente a la que le guste esas regulaciones de aire que van un poquito más suaves y más sueltas, pero no va para nada mal. Vosotros lo ponéis en el punto que queráis y os puedo asegurar que no se va a mover para nada. También por su diseño es un atomizador muy fácil de desarmar. Tampoco es en este caso como el anterior, que teníamos que desenroscar la parte superior, teníamos que coger la herramienta esta con la que nos venía para poder abrir la parte, desenroscar la parte superior, esa parte metálica que encerraba, que digamos fijaba el Pirex. En este caso no, simplemente lo desenroscamos, sacamos la parte del Pirex con toda la parte superior, que está muy bien agarrado con la tórica. Esta tórica superior agarra muy bien el Pirex y es muy sencillo de desarmar. Y para finalizar, su deck. Tenemos un deck que es muy cómodo, muy simple y sencillo. Además, una de las cosas que me gusta con respecto a la versión anterior es que en este caso no tenemos los tornillos cruzados con respecto a las patas de las resistencias, cosa que hacía que en el anterior las patas tuviéramos que torcerlas y de esa manera se nos deformaban las resistencias con mucha facilidad al montar el setup. Y ya que hablo de setup, voy a hacer un pequeño inciso aquí para daros alguna pequeña recomendación sobre este tema. Bueno, ya en el macro os he ido avanzando algo de esto, y es que los canales donde van a estar los algodones son algo más pequeños de lo normal. La verdad que, por ejemplo, en el Kailin anterior teníamos una entrada más grande de líquido para que luego, pues con la regulación de la entrada de líquido pudiéramos cerrar o abrir más. En este caso directamente lo que han hecho es hacer la entrada algo más pequeña y la cavidad donde va a ir colocado el algodón también es más pequeña. Así que lo que deberíais hacer es en los extremos de los algodones quitar mucho exceso de algodón, quitar bastante exceso de algodón para que una vez lo pongamos en el canal donde irá colocado el algodón, no se quede muy apretado, que quede relativamente suelto para que pueda drenar con facilidad. También tengo que contaros que si quisierais, podríais montar un setup en single. Si lo montáis en single, lo ideal es que pongáis una resistencia montada en base a 4 milímetros, ya que tenemos un deck bastante grande, tenemos mucha entrada de aire y lo ideal sería poner una resistencia cuanto más ancha en diámetro, mejor para poder ocupar el máximo espacio dentro del deck. Además de esto, si montáramos una resistencia más pequeña, los extremos de los algodones también tendrían menos cantidad de algodón, y aunque os he dicho que el canal es un poco más pequeño de lo que viene siendo habitual en RTAs dual, es suficientemente grande como para que nos quedemos quizá un poco cortos si solamente montamos una resistencia y esta resistencia no tiene un diámetro suficiente como para poder meter ahí bastante cantidad de algodón en los extremos. Pero también os anticipo que si lo montáis en single, su rendimiento, por lo menos en sabor, baja bastante. Perdemos mucho en sabor, porque tenemos un deck muy ancho, tenemos un deck con mucha entrada de aire, aunque cerremos el flujo de aire, aunque cerremos la regulación, es demasiada entrada de aire para una sola resistencia, de manera que vamos a descender bastante su nivel de sabor. Es un RTA que está sobre todo pensado para dual. Aunque se puede hacer perfectamente un setup en single, se hace muy cómodamente y se monta perfectamente bien. Lo digo por si alguno de vosotros, pues mira, por ahorrar en resistencias, por ahorrar en batería, quisiera hacerlo, pues que sepáis que se puede hacer perfectamente bien, pero vais a perder en cuanto al rendimiento. Último punto positivo de este Kailin 2 RTA, teniendo en cuenta su anterior versión. Fuga o no fuga este Kailin 2. No fuga nada de nada. Y eso es una maravilla. Yo lo he estado probando de todas las maneras. He puesto los algodones, quitando exceso de algodón en los extremos, a punta de pala. He estado dripeando dentro del RTA y no se me ha meado ni una sola vez. Y esto, para mí, señores, es su punto más destacable. Señor Bandy Vape, me quito el sombrero. Tenemos al fin un RTA de entrada inferior dual que no tiene problemas de fuga. Y cuando digo que no tiene problemas de fuga, es que realmente no tiene ningún problema de fuga. Ya sé que otros me diréis, tal RTA tampoco fuga, pero
siempre hay que tener en cuenta su setup. Es decir, para que no fugue, siempre hay que tener cuidado con ciertos aspectos a la hora de montar el setup. Si no ponemos suficiente algodón, si el algodón no está suficientemente largo, si la resistencia no está suficientemente centrada, siempre tenemos que tener cuidado con algún aspecto de su setup para no propiciar esas fugas. Y en este caso, ya os digo que yo he montado los setups, no he tenido prácticamente ningún cuidado y es que lo monte como lo monte, no me ha salido todavía ni una gota. Así que, conclusiones sobre esta revisión del Kylin 2 RTA de Bandibate. Si ahora mismo me preguntarais, de todos los RTAs que hayas probado, elige uno solo para recomendarme. Sin duda alguna. Y de calle sería este. Para mí es el mejor RTA que he probado hasta la fecha de hoy. También os digo que si me hicierais esta misma pregunta sin que tuviera en cuenta si puedo elegir un RTA, un RDTA o un RDA, me seguiría quedando con un RDA. Considero que hay RDAs que son mejores que este RTA. De hecho, considero que siempre vamos a encontrar un RDA mejor que cualquier RTA que haya en el mercado. Pero si me tuviera que quedar con un RTA ahora mismo, este sería el RTA. Este para mí es el RTA más recomendable que yo he probado hasta la fecha. Es decir, que si estáis en busca de un RTA, de un dual, y os ha llamado la atención el Kylin 2, no lo dudéis, iros a por él porque es un RTA estupendo. Y ya no tengo nada más que añadir a esta revisión, así que solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!